Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuladura. En el día de hoy vamos a responder algunas dudas que han surgido por un contenido que he compartido recientemente en social media. Para eso invito a Pedro Tejada de Recovery Spot. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Estamos aquí. Bienvenido, bro. Dale, gracias, bro. Gracias por tenerme aquí. De verdad que para mí es un placer. De verdad que sí. Para mí también igualmente. Tú sabes que con este tema de los ice bath, teníamos que hacer este episodio rápido. Sí. Porque lo que hemos venido haciendo ha despertado mucha curiosidad Ujú. en Instagram, sobre todo. Fíjate que yo ni siquiera he compartido nada en el feed, ni lo he conversado aquí en el podcast. Pero yo he estado haciendo un experimento contigo de 10 días de corrido de ice bath. Ujú. Que incluso queríamos que fueran 30 días. La razón por la cual decidimos cortarlo a 10 es porque yo estaba supuesto a salir de viaje este domingo. Al final el viaje se me Se canceló. cayó. Sí, ni hablemos de eso ahora. Pero el viaje se canceló. Lo hubiéramos podido hacer por más tiempo, pero ya lo interrumpimos en 10. Ujú, ujú. Y esos 10 días yo estuve compartiendo videos, algunas de las métricas que me da el WUP. Y muchísima gente me preguntaba, como que, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cómo es que eso funciona? Y desde el principio, cuando decidimos hacer el experimento, fue con el propósito de analizar algunas métricas Ujú. y que luego tú y yo discutiéramos cómo fue ese proceso. Así que hoy yo quiero que hagamos las dos cosas. O sea, nosotros hablar sobre el resultado de lo que fue ese experimento, pero también responder algunas de las dudas De la que han duda. venido surgiendo. Y bueno, evidentemente hablar un poquito de tu centro, de Recovery Spot, yo lo conocí hace poco más de un año, ¿verdad? Ujú, ujú. Y desde el principio tú tienes un concepto muy interesante que ha evolucionado. Ahora mismo tú estás haciendo, digamos que una reingeniería del mismo modelo tuyo de Exacto. negocio. Así que tenemos hoy algunos temas importantes que tocar. Pero empecemos por los ice bath. ¿De dónde te nace a ti la idea de implementar ese concepto? Bueno, antes que todo, o sea, hay mucha gente que está viendo los iceberg y quizá te ve a ti, te ve en las redes, pero quizá no entiende que la métrica que tú estás subiendo, estadísticas, y por eso va a ser bueno explicarlo y hablar de esto. Porque también mucha gente lo hace porque gente famosa lo está haciendo. Porque obviamente ahora todo el mundo está haciendo Ice Bath, David Beckham, Kim Kardashian, Lady Gaga, o sea, todo el mundo está haciendo Ice Bath. Pero poca gente desconoce el por qué. Entonces, pero a mí como me surgió la idea de ponerlo Ice Bath aquí, vino con la idea del centro, que básicamente hay que entender un poco el porqué de mi centro antes de hablar un poco de los Ice Bath. Yo mi vida entera siempre fui atleta, de los 3 años hago Tres. natación, Tres. de los 3 años. Ujú. De los 3 años hago natación, llegué a ser selección nacional de natación, medallista de los campeonatos centroamericanos. Pero yo era una persona, un atleta muy curioso. O sea, yo siempre estaba buscando la forma de cómo yo sentirme bien. Si me ponía un entrenamiento, yo preguntaba el porqué de la cosa. O sea, ¿por qué en esta etapa estamos haciendo esto? O sea, ¿qué resultado estamos buscando? No era que yo iba en automático. Y eso me llevó como a buscar formas de yo recuperarme mejor. Y ahí fue que surgió la idea de Recovery Spot. Yo era una persona que vivía como muy cansado durante una temporada, o sea, siempre iba como a darme masaje a un sitio X, pero yo encontraba como que esos masajes que me daban, lo encontraba como con un poquito de desconocimiento, básicamente, que eran como gente quizá que aprendía empírica en ese momento, y me llevó a buscar como soluciones. Hubo en una época que yo me fui a entrenar en Miami por unos 3 meses y era como el equipo te obligaba a tu ir a un centro de recuperación en ese entonces. Y ahí a mí se me abrieron los ojos, o sea, pero mira tu equipo, mira estos Icebat, mira estos profesionales, o sea, yo dije, no, yo tengo que llevar esto a Dominicana. Y básicamente ahí fue que lo llevé a Dominicana, o sea, ahí me surgió la idea de Recovery Spot, que era como un centro de recuperación. Idealmente, a lo primero fue únicamente para atletas,
Pues dije, oye, yo quiero que los atletas se recuperen de una manera más inteligente. No es que aquí lo están haciendo mal, o sea, para ser sincero, yo no soy fisioterapeuta, yo no soy médico ni nada, simplemente lo vi como una idea de negocio y me vi una forma de ayudarme a mí mismo. Entonces inicié el centro, traje un equipo innovador, en ese sistema eran equipos de compresión neumática, que era como lo primero en el país, y empecé con un personal que era altamente capacitado, que eran fisioterapeutas. No es lo mismo, por ejemplo, que un masaje de descarga te lo dé un fisioterapeuta que quizá un masajista. Entonces ahí nosotros empezamos con ese concepto un poco diferente y involucrando la tecnología con el profesional. Después del tiempo, yo me di cuenta que empezaron a llegar personas que no eran deportistas. O sea, vamos a suponer personas que sufrían de mucho estrés, personas que trabajaban mucho tiempo aquí en computadora. Y yo mismo me pregunté, como que, concho, ¿por qué ese tipo de gente está viniendo aquí? Y yo haciéndome la encuesta, yo me di cuenta que yo estaba aprovechando un nicho muy importante en el mercado que como que no existía, porque están lo que son los spa y los centros de rehabilitación. Yo estoy en el medio, con un poco de ambos. Entonces esa persona está buscando que lo atienda un profesional, está buscando algo un poquito más diferente, porque usualmente cuando uno va a un spa, vamos a decir, es algo más relajación. Y cuando tuvo un centro de rehabilitación, lo que uno entiende que es porque tiene una lesión. Entonces ahí nosotros estábamos aprovechando ese nicho importante, fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Yo siempre he tenido la idea de seguir involucrando equipos innovadores. Ya viniendo al tema del ice bath, yo siempre hacía baño de hielo durante mis entrenamientos. Después de mi entrenamiento hacía baño de hielo, pero lo hacía como por hacerlo, porque una vez leí como que eso te ayudaba a recuperar los músculos. Poco a poco fui entendiendo un poquito más de los ice bath, que me ayudaba a dormir mejor, que me ayudaba a desinflamación de los músculos, el aumento de la dopamina. Y realmente fue algo súper interesante y de acuerdo a eso, por eso lo traje ahora al centro. Y de verdad que ha sido una acogida muy grande. O sea, y más ahora también después que fuiste tú y lo has hecho un poquito como más viral. Pero lo ice bath no es como meterte al hielo porque sí. O sea, va un poquito más profundo de ahí. Tiene que ver con la parte mental, tiene que ver también con la parte de respiración. Pero antes de abordar quizá un poquito a lo más técnico, no sé si sería bueno que tú hables como de tu experiencia, cómo tú te sentiste en estos día a Sí, día sí, y claro. ir como un poquito desglosándolo. Sí, claro que sí. Mira, cuando tú me escribiste en enero, que me dijiste, mira, voy a tener los icebergs, te Ujú. voy a avisar, esa fue la mejor noticia que tú me diste. Porque de hecho, ya yo tenía en mi carrito de Amazon un ice bath de esos que son inflables. Inflable, inflable. Y yo lo había discutido con Carolina, con mi esposa, y ella estaba regada. Ujú. Que no me traiga esa vaina para la casa, porque eso Un va a estar en el reguero. medio, si lo pone en el balcón, entonces eso siempre va a estar en el medio del balcón, además de que va a ser un reguero de agua cuando tú le saques el agua. Si lo pone en el baño de nosotros también, me va a obstruir el baño. Ella estaba negada. Aún así yo le iba a pedir, porque tú sabes que cuando uno se le mete una vaina en la cabeza no hay quien se lo saque. Tú me escribes y yo dije, no, bueno, esto es una señal de que me aguante. Igual, faltaban como Ujú, 2 semanas para ujú, que llegaran. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que yo tengo mucho tiempo queriendo hacerlo. ujú. Porque, por ejemplo, Wim Hoffman, yo conocí sobre Wim Hoffman hace como 3 años en un libro que leí. Empecé a seguirlo en Instagram. Y todo este tiempo yo vengo teniendo esa influencia de los icebergs, pero nunca lo había podido hacer. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo porque no lo tenía en mi Ujú, casa y porque, bueno, vivo en un apartamento de ducha en donde es imposible, bueno, llenar una bañera y ponerle hielo. Y siempre tuve la curiosidad, pero no había tenido el chance de probarlo. Entonces, finalmente se dio la oportunidad de hacerlo. Y, viejo, a mí me ha encantado la experiencia. O sea, el día 10 fue el miércoles, hoy es ujú, viernes. O sea, ujú. el único día que tengo sin hacerlo fue ayer. Y me hizo una falta del carajo. Yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo necesito, o sea, yo pienso continuarlo haciendo. Yo quisiera hacerlo todos los días, pero por el tema de la logística, yo sé que no lo voy a poder hacer todos los días, Ujú. pero quisiera mantenerlo tan frecuente como sea posible. Y en cuanto a mi experiencia, si tú supieras que lo que a mí más me terminó gustando fue lo que yo menos estaba esperando a cambio del iceberg. Por ejemplo, yo fui con la expectativa
bueno, yo voy a hacer esto por recovery. Yo ahora mismo tengo un volumen de entrenamiento un poquito elevado entre lo que hago de entrenamiento de pesa, lo que hago del jiu-jitsu. Tú sabes que el jiu-jitsu tiende a deteriorar Cansa mucho por el mucho. tema de la, no, y por el tema de las sumisiones. O sea, un deporte que es un poquito invasivo para Ujú. lo que es las articulaciones. Y uno tiende a tener toda esta área del cuello y hombro muy cargada. A veces puede sentir un poquito de molestia en un Ujú. hombro o lo que sea. Y yo fui buscando eso, recuperación. Eso fue como lo que me motivó a dar el paso. Y sí, yo vi un efecto positivo. O sea, el soreness se redujo Ujú. considerablemente. O sea, ese dolor que uno siente al día Al después día del después. entrenamiento se ha reducido considerablemente. Me siento mucho más, con mucho más energía. Mi sueño ha mejorado. Y no es que te estoy diciendo que, yo creo, no. Algo positivo es que he estado Ujú. monitoreando todo esto con El el WOOP. WUP Ujú. y yo he podido ver cómo los días que no lo hacía y cuando implementé el Ice Bath, cómo mejoró la calidad de mi sueño. El tiempo que yo pasaba en sueño profundo, el tiempo que yo pasaba en sueño REM, todo eso mejoró. Pero a mí me encantó el feeling. O sea, uno sale con un sentimiento de ahí único. Es demasiado ápero porque uno se siente sumamente relajado, pero al mismo tiempo tú te sientes como sumamente sharp. Ujú. Es un sentimiento extraño, No, y como es que difícil de explicar, porque es es algo también como que, concho, también lo logré. O sí, sea, te da ese feeling. y por ejemplo, la primera vez que yo lo hice, yo llegué a la casa, bueno, fue a las 9 de la noche Ujú. después del jiu-jitsu. Llegué a la casa como a las 9:30 y Carolina me dijo, wow, pero tú te ves más joven. Em, Como que siempre que tú llegas a esta hora, tú te ves reventado, te ves cansado. Hoy tú te ves joven. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que es algo como que revitaliza. Pero de todo, a mí la parte mental es lo que más me ha encantado. Porque para tú hacer el ice bath, tú necesitas tener un muy buen dominio de la respiración y de tu mente. O sea, Ujú. eso es todo. Cuando tú te metes en esa agua a 5 grados, 6 grados Celsius, que inmediatamente tú entras, tú sientes como si te estuvieran acuchillando y se te entumecen los pies, se te entumecen la mano. Todo te está diciendo, sal de aquí, que es lo que tú haces. Y ese control de la mente, de la respiración, es lo que te mantiene ahí. Ujú. Y eso se transfiere. Es decir, cuando tú desarrollas esa capacidad de controlar tu mente, de aprender a sentirte sereno en una posición incómoda, pues eso se traduce a cómo tú vives, a cómo tú Exactamente, reaccionas ante exactamente. situaciones. Algo tan sencillo como un tapón. Ujú. Es muy difícil que si tú haces ice bath recurrentemente, tú coges un pique en un tapón. Y, y eso tiene semejanza con la meditación, por ejemplo, y Ujú. con cosas similares bueno, de mindfulness, de lo que es el control de la Ujú. mente, de lo que es buscar un estado de serenidad. A mí esa parte me ha encantado. Y viejo, yo voy a ser tu mayor promotor del ice bath, te lo digo que sí. A mí incluso ya me han preguntado, y que ven acá y te están pagando la gente de Recovery Sport. Y yo, no, viejo, porque como yo he llevado mucha gente para allá, o sea, a mí, como tú me diste rienda Ujú. suelta, tú Ujú. me dijiste, mira, Javi, si alguien quiere venir contigo y conocer el Ice Bath, tráelo. Entonces yo me lo cogí a pecho. Cada vez que alguien me decía, alguien cercano, un cliente mío, un buen amigo, me decía que quería, yo decía, no, pues ven, vamos mañana, Bueno, el único día que lo hicimos juntos fue el día 10. el día 10. Los otros 9 días tú No, llevaste gente y completamente. yo tenía gente que quería ir conmigo. Ese día yo no le dije a más nadie porque yo fui muy tarde y como que no quería tener un compromiso con una gente Ujú. tan tarde. Pero uno sigue, tengo un par de gente pendiente que quiero llevarte, pero la razón por la cual yo lo he llevado ha sido porque yo me he sentido tan bien que yo quiero que más gente lo haga. Que, o sea, gente por la que gente que yo sé que se va a sentir tan bien como yo, que van a disfrutar el iceberg, lo llevo. Y eso es lo que me llena a mí también. O sea, el yo ver la cara de cuando la gente sale del ice bath y decir como que, concho, yo no sabía que yo era capaz de durar tanto. O sea, para entendernos y para que el público pueda entender, o sea, el ice bath no se trata de el que más dure,
Es cuestión de que tú estás poniendo tu cuerpo en una situación de estrés y tú estás aprendiendo a controlar ese estrés. O sea, y es sorprendente como hay gente que entra, Pedro, esto está muy frío, o sea, concéntrate, vamos con la respiración, ejercicio de respiración. Son gente que te duran 5 o 6 minutos y te dicen, mira, me puedo quedar más. Eso es Bueno, increíble. tú, tú le hiciste la respiración guiada a Carolina, mi esposa. Ujú. El domingo, cuando fuimos para allá, ella no quería ir. Yo le había dicho desde antes, mira, para que vaya conmigo el domingo. Y ella, está bien. Bueno, pues el domingo le digo, mira, ven, vámonos. Pero tú estás seguro que a mí me va. Yo ven, si Está tú muy quieres, frío. acompáñame. No te tienes que entrar. Ve para que conozca el lugar porque tú nunca has ido. Entonces, ella fue y tú viste cómo Ujú, fue su ujú, speech. Desde ujú. que ella entró al iPad, ella dijo de que, bueno, yo me voy a entrar y voy a salir huyendo. Yo voy a durar 30 segundos, lo que sea. Y se tiró 10 minutos conmigo. Su primer iPad. Y salió de ahí con... Bueno, mañana ya quiere ir Ujú. para allá. O sea que... Y sorprendente como Y duró Carolina esos 10 minutos. es friolenta. No le gusta el frío. No se baña con agua fría en la casa ni a palo. Y estamos hablando que el agua estaba en 6 grados Celsius. Ujú. O sea, es un agua que está sumamente fría. Ahora, como nosotros hacemos el ice bath en el centro, bien como tú lo dices, es guiado. Primero le comentamos un poquito a la persona el beneficio. Nosotros le hablamos de cuál es la manera de tú controlar ese estrés. A nosotros particularmente le explicamos un poquito de la respiración. Siempre hacemos 3 segundos inhalando, 6 exhalando para buscar como esa relajación del cuerpo. Porque usualmente cuando tú te pones en frío o en estrés o tú estás desesperado, lo primero que tú haces es respirar rápido. Te suben las pulsaciones, lo que hay que buscar es bajarla y relajarte. O sea, el ice bath es algo de tú hacerlo totalmente al contrario. Mientras más tú trates de relajarte y respirar más suave, muchísimo mejor. Lo que con la parte mental, lo que nosotros siempre buscamos es hacerlo con una intención y siempre somos claros con la gente. Obviamente, si ellos quieren, le decimos como que busque una intención por qué hacer el ice bath. O sea, ya sea una meta que tú no hayas podido lograr, ya sea una situación que tú no hayas podido superar o donde tú quieras llegar, o sea, o una cualidad de ti que tú quieras dejar. Usualmente son situaciones que te ponen en estrés. Y cuando pensamos en esa situación, cuando estamos en el ice bath, de algo como que oye, yo lo voy a afrontar, o sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y últimamente yo tuve una gente que incluso me lloró ahí, pero llorando como que, concho, sí, yo puedo, lo logré, llorando como de la felicidad. Y eso me da una satisfacción inmensa. Tú ves como la gente le cambia la cara, como la gente dice, oye, yo no sabía que era capaz. Y como al otro día te escribe, de que Pedro, increíble, muchísimas gracias por eso, de verdad me siento muchísimo mejor, voy a hacerlo más seguido. No hay que hacerlo tan seguido el ice bath, hay opinión encontrada, hay gente que recomienda que lo haga 7 minutos a la semana, tú lo puedes dividir como tú quieras, Ujú. 1 minuto cada día, en tu caso que tú usualmente dura 10 con una vez a la semana que lo hagamos, también estamos bien, pero eso depende también de la mentalidad de la persona, porque si tú simplemente quieres poner tu cuerpo en estrés y tú quieres demostrarte a ti mismo que sí, que en realidad tú puedes, sin ponerte en una situación peligrosa, o sea, también está bien. Sí. Bueno, en mi caso tú sabes que la primera vez que yo fui, yo duré 10 minutos. En parte por por Competitivo, lo competitivo. competitivo que sí. Porque yo antes de ir para allá, estaba en Jiu-Jitsu. Y Yamil Rizik, que lo hizo el domingo, eh, Sí, creo que él fue. duró 6 minutos y pico. Él me dice, mira, tú vas para allá. Pero tú seguro vas a durar más que yo, me dice él. Y le digo, ¿cuánto tú duraste? No, yo duré 6 minutos y algo. Y tú, pues yo voy a durar Y yo, 6-1. no, yo llegué con ese mindset de, bueno, si Yamil duró 6 minutos y pico, yo no puedo ser más hembra que Yamil. Yo tengo que durar por lo menos lo mismo. Y yo entré al agua y lo más difícil para mí fueron los primeros 2 minutos. Los primeros 2 minutos. Pero viejo, yo logré entrar, yo he meditado antes y lo retomé recientemente, la meditación. Y yo de una vez entré en un estado meditativo con la respiración, con mi mente. No, y Y por eso se te hizo más fácil. Porque también hay que aclarar que tú me has creado un problema porque la gente va, yo quiero durar más que Hamid. es verdad. Claro, entonces tú lo ves sufriendo y realmente no es así. La idea es que tú lo disfrutes. Entonces, pero hay que aclarar, no necesariamente hay que durar 10 minutos. Bueno, el punto es que ese día, que fue el primer día, yo cierro los ojos,
mi mente está en otro lado, y tú me dices que, bueno, ya van 5 minutos. Y cuando tú me dijiste eso, yo me sorprendí, porque en mi cabeza había pasado como Ujú. 1 minuto. Y yo, no, pero ya Mil se jodió. Y entonces a los 10 minutos tú me dijiste que, mira, yo creo que ya ahí está bien, que sí o qué. Y ahí yo salí. Y yo no he querido seguir empujando la duración, porque para mí lo más importante en el experimento no era ver qué tanto tiempo puedo durar, sino vamos a crear una consistencia y vamos a documentar qué pasa. 6 Entonces, grados, 10 minutos todos los días. todos los días. Entonces hicimos lo mismo. Por 10 días corridos Ujú. hacíamos 10 minutos y la temperatura siempre estuvo entre 5 y 7 grados. Hubo un día que estaba en 4 puntos y pico. Y, Sí, sí, bueno, 2 días. ese día mató. El miércoles cuando lo hicimos estaba en Ujú. 4.9. Y mira, se siente. De La 6 a diferencia. 4 se siente. Y, por ejemplo, lo que andamos buscando es que cada vez que yo lo hiciera, se sintiera más fácil. Y así fue. Cada día se sintió más fácil que el anterior. Y se vio reflejado en lo que es el dominio de mi respiración y de las pulsaciones. Por ejemplo, la primera vez que yo fui, antes de salir del agua, que bueno, antes de salir Ujú. del agua, ese se supone que es tu momento más calmado porque ya tú tienes buen rato, tú te sientes bastante cómodo. La pulsación estaba en 130 ese día. 132 creo que era. 130, sí, 130, 132, andaban por ahí. Al día siguiente bajaron como a 110. Al tercer día bajaron a 99. Sí, 99. De ahí bajaron a 92, 93. Ujú. Y ya en los últimos días estaba como que consistente. Yo tenía un heart rate de 78, 77. 75. Ujú. Y así mismo yo me sentía de sereno dentro del agua. O sea No, que... y es sorprendente, o sea, como que si, no, si lo analizamos como un poquito más, estamos hablando que el primer día versus los últimos, día 6 en adelante, Ujú. de 132, estamos hablando que tú tenías pulsaciones 76, 77, o sea, algo realmente que tú en esa situación de estrés aprendiste a bajar la pulsación. Sí, 100%. Y es sorprendente, sorprendente. Y yo que te veía de fuera, tú usualmente el primer día, o sea, tú estabas temblando mucho, realmente temblar eso depende de cada persona, porque tú puedes no estar temblando y tener las pulsaciones altas. Pero el primer día, o sea, tú te veías como que, ok, estoy tratando de quedarme los primeros minutos, pero ya usualmente los últimos días tú estabas súper, súper, Desde súper que tranquilo. entraba. Bueno, incluso tú cogías, te echabas agua en la cabeza, los últimos minutos te hundías totalmente, o sea, y se ve que tú lo disfrutabas, porque la finalidad del iceberg es que tú lo disfrutes y tú aprendas a vivir con eso y lo enfrentes, o sea, increíble. Ver el primer día versus los últimos fueron muy sorprendentes. Tú sabes que antes yo tengo el hábito de ducharme con agua fría. Y yo implementé eso yo ni recuerdo, por lo menos hace Ujú. 2 años, y cuidado sin más. Yo desde que me paro de la cama, lo primero que yo hago es caminar derecho para el baño, me cepillo y me meto debajo de la ducha fría. Y esa es mi manera de yo todos los días arrancar mi día No, despierto. Es despertaste, decir, como un hype. desde que yo me tiro Ujú. esa agua fría, ya yo me siento en ánimo de arrancar mi día. Obviamente me doy mi tacita de café, que es parte de mi rutina, pero para serte sincero, el agua es lo que a mí me pone en la Ujú. nota. Y viejo, después de que empecé a hacer los ice baths, meterme en la ducha en la mañana, dije, agua tibia. No, y es que Me incluso despierta, sí, porque la obviamente tú te gente... acabas de levantar, pero en comparación al ice bath, yo No, siento que no, me estoy no, bañando en agua no, tibia. no, claro. Y es que la gente recomienda, no, ducha fría todos los días, pero eso Aquí no hay agua fría. depende del país, porque Aquí- aquí el agua no es fría. Ahora, si tú te acostumbras como a bañarte con agua caliente, obviamente te va a encontrar el agua fría. Pero aquí estamos hablando que tenemos agua de 3 grados Celsius lo mínimo que se pone. Claro. Y lo estábamos haciendo en 6. Ahora tú ten constancia, como dijo Uriel cuando yo lo llevé. Ah, Ah, pero sí. con esta agua que yo me baño. Sí. Ahí son otros 500. Pero la verdad es que no, aquí el agua no... Aquí en Santo Domingo el agua no es fría. No sé. Y fue lo mismo con toda la persona que tú llevaste, porque algunos han seguido, por ejemplo, tu competencia en Jiu-Jitsu, él ha ido varias veces, Yamil. sí, varias Él veces. fue ayer. Él se fue a No, competir hoy. no, ayer no fue, pero antes de irse sí, a Porque la competencia. él se fue para Miami hoy Creo que antes de ayer tuvo a que tener. competir. Y él me dijo que iba ayer a darse Y estaba descarga y ice que bath. quería sus 10 minutos. No, porque Hamid hace 10 minutos.
Pero no, de verdad, súper increíble. Incluso a mí, en mi experiencia, yo soy una persona que realmente, o sea, trabajo bastante, aparte de tener centro, también tengo un trabajo que amo mucho en una fundación. Y mi vida es como, yo me levanto 6 de la mañana, llego a mi casa todos los días, 10 y media de la noche, y es trabajando, ¿Qué edad tú tienes, Pedro? 29. Entonces, pero después que yo encontré como los icebath, porque los icebath yo lo hacía quizás 2 veces a la semana por la logística y el mismo estrés que es armar un icebath para después quitarlo. Ya después que me llegaron los icebath, que es con un chiller especial para que la gente entienda, que mantiene el agua y la filtra, ya lo he hecho más constante últimamente y de verdad que eso ha hecho un cambio en mí, o sea, muchísimo mejor. Y yo soy capaz de darme cuenta, por ejemplo, cuando estoy en una situación de estrés, tú te das cuenta y tú dices, concho, pero si en el ice bath yo mismo soy capaz de controlarme, entonces ahora también, entonces tranquilo, respirando y vuelvo otra vez. O sea, Sí, realmente me ha ayudado muchísimo a mí en la vida. sí. Y mira, que nosotros, por la influencia que tenemos del fitness, del bienestar, antes del iceberg ya yo tenía un manejo bastante Ujú. decente de mis emociones. Es decir, yo no soy una persona colérica. Y mira que de por sí soy de esa naturaleza. Es una persona un poco impulsiva. Yo me meto de 0 a 100. Y antes, cuando yo era más joven, a mí me daban unos ataques de rabia, que me ponía agresivo, que yo agarraba y le daba un tropón a la pared. Yo era hacía Ujú. ese tipo de estupideces. Hace tiempo que yo no sé lo que es eso. Es decir, yo sé dominar muy bien mis emociones. Yo no cojo pique en tapones. Por ejemplo, tú nunca me ves a mí en un tapón de que bajando el vidrio, inventando la mano de la gente. No, yo soy un tipo chilling. Yo tengo ese dominio. Ahora, el ice bath, eso de que nivel Sí, Jedi. sí. Y hacerlo constante a mí me ha ayudado bastante, pero no hay necesidad de hacerlo todos los días, a menos que tú quieras. ¿Tú entiendes? No, pero el que puede que lo haga. Sí, no, el que puede que lo haga, pero para que la gente no se sienta como obligado, Claro, en así, ese claro. compromiso. 100%. Pedro, tú que tuviste la oportunidad de hacer la certificación con... Bueno, tú estás en Ujú, medio de la ujú, certificación ujú, con Wim Hoffman. con- Háblame de eso. Tú tienes que estar fundiendo ahí. Sí, hay que estar fundiendo mucho por el hecho que exigen bastante para tú completar esa certificación. Tiene que hacer como unos estudios fundamentales, tiene que leerte el libro de él, tiene que leerte un manifiesto. Y luego tú tienes que reservar una de las fechas que él pone al año para tú certificarte en level 1, que usualmente son 3. Y ya del año anterior ya están todito lleno. Y empezando como que ahora como es un auge, también los grupos de él son como de 24 gente máximo. Entonces con 3 al año y alguien tan famoso, o sea, es como muy Y difícil. son costosos. Sí, andan como por los 8.000 euros, 7.000 euros, 8.000 euros. Y usualmente son como en Portugal y como uno de los final test que te pone es subir una montaña en boxer. Yo ahora me fui reciente a hacer una certificación con un coach que es level 2 de Wim Hof, se llama Felipe Galvis, y él me dice como que cuando él hizo su certificación level 1, él fue capaz de llegar como una mentalidad, que él se puso en otro mindset, que literalmente subiendo esa montaña, él comenzó a sudar. Estamos hablando que era cosa de nieve y él tuvo que en un momento decirse como que no, déjame yo pensar otra cosa, porque si sigo sudando, entonces el frío me va a dar peor. Entonces, pero me sorprende eso, cómo tú eres capaz de calentar tu propio cuerpo. Y hay estudios sobre eso, porque estamos hablando que hay unos monjes en el Tíbet y hay estudios que hizo Harvard sobre esos mismos monjes que son capaces de sentarse en una montaña, estamos hablando en temperatura menos de cero, con poca ropa, y coger una toalla, ponérsela arriba mojada, y son capaces, o sea, de calentarla completamente. Entonces vuelve, y esos videos están en YouTube, o sea, vuelve y la moja y se la pone arriba. Simplemente con la respiración. Wow. Y cada vez que yo veo cosas así, yo digo, oye, pero es que nosotros somos mucho más capaces de lo que nosotros creemos. Ujú. O sea, no es como que por llevar la contraria ni nada, pero quizás antes de recurrir como a un, qué sé yo, un medicamento específico, yo prefiero como inventar, vamos a decirlo así, inventar como con lo otro, con lo más natural. Claro. O sea, yo incluso
también estoy tratando de certificarme, que empecé ahora también con lo básico, con respiración. Y estoy haciendo yo mismo un experimento, bueno, que te lo comenté, que de ponerse un tape en la boca para Sí, obligarme a respirar por la nariz en la noche. sí. Y mi sueño ha sido mucho más Tú, profundo. tú sabes que yo quiero continuar con eso, del mouth Ujú, taping mientras duermo. Esa primera noche que lo hicimos, yo te enseñé la métrica al día ujú. siguiente. Yo alcancé el sueño profundo más rápido y permanecí más tiempo en ese ciclo. Obviamente, tú sabes que eso no es que tú Ujú, llegas al sueño profundo y te quedas ujú, ahí, ujú. sino que tú estás in and out dentro de ese ciclo. Pero a lo largo de la noche, yo pasé más tiempo en sueño profundo de lo que suelo pasar. Y la razón por la cual yo no continué con él, con esa parte del experimento, es sencilla. Yo tengo una niña de 2 años que le encanta virarme la gaveta. Ella, cada vez que entra a mi cuarto, ella abre la gaveta, ella saca todo lo de papá y ella me botó todos los tapes que tú me diste. Yo no tengo tape. Pero cuando vaya mañana me voy a llevar tape de nuevo y no sé dónde lo voy a guardar, lejos de María José, pero quiero hacer el trial de eso de nuevo. Exacto. Pero con esto no queremos decir como que a todo el mundo que lo intente. Si tiene su médico, bueno, pregunte. Pero hay ciencia, o Obviamente. sea, Pero hay yo antes, mucha... antes, Lo antes, comprueba, claro. sí, antes de que tú me lo comentaras, yo escuché un podcast de un experto, no recuerdo el nombre, pero fue en el podcast de Mark Bell, que estuvieron hablando de eso. Incluso Mark Bell y Encima, que es su co-host, ellos Ujú. lo han estado probando y ellos hablan maravilla de eso. Y bueno, cuando una gente que yo siento cierto respeto, veo que está haciendo algo y habla bien de eso, yo lo pruebo, porque Exacto. ¿qué tú pierdes? No, y si no es nada extremo, tampoco, obviamente. Sí. Y es súper. No, y ayuda bastante, ¿verdad? Igual en el ice bath siempre nos concentramos muchísimo, muchísimo en la respiración. O sea, y más que todo, y eso es lo que vendemos en el centro, más que todo en el centro vendemos bienestar, que podemos como hablar un poquito también del tanque de flotación que tenemos en el centro, que lo vamos a tener disponible la próxima semana. Bueno, cuando salga este podcast ya va a estar Sí, disponible. háblame del floating tank. Bueno, el Yo, tanque de que por flotación. cierto lo voy a probar Sí, mañana, lo voy ¿verdad? a probar mañana, 100%. El tanque de flotación es privación sensorial, vamos a decirlo así. Es algo que es un tanque que obviamente se cierra completamente, tú quedas a oscuras y tiene sal de Epsom. De por sí la sal de Epsom es sulfato de magnesio que te ayuda también a la relajación muscular y unos cuantos beneficios más. Pero al tener más de 1000 libras de sal de Epsom, te ayuda a flotar sobre el agua. Y entonces el agua está en una temperatura corporal entre 34 y 35 grados. Es un feeling que tú no puedes ni siquiera distinguir que tú ten agua. Y entonces tú estás flotando. Entonces tú no oyes ni ves nada. Entonces tú tienes como 60 minutos para ti, que no te ha demostrado todavía, pero hay mucha teoría que dicen que esos 60 minutos en un tanque de flotación equivalen entre 4 y 6 horas durmiendo. Y es como por el nivel de relajación que tú llegas. Y realmente también es muy, muy sorprendente. Yo usualmente lo he estado haciendo porque ahora le estamos dando mantenimiento, estamos agregando la sal. Y me he sentido también súper bien, súper bien. ¿Cuánto es el tiempo que tú más has durado? O sea, en el tanque. No, 60 Te minutos, 60 tiraste minutos. y dormiste siesta Sí, o... sí. Yo la primera vez que lo probé, que fue en Estados Unidos, hacía como power nap. Era como, porque es que un sentimiento extraño. O sea, tú como no estás acostumbrado a ese sentimiento de concho. Tú no oyes ni ves nada. Había un punto que yo no... Dormiste en el agua, o Sí, sea... y yo no distinguía si en un punto si yo estaba durmiendo o qué, porque es que tuve totalmente oscura. Entonces, también se recomienda para personas que sufren de mucho estrés postraumático. Hay muchos artículos, incluso en la revista Time ha salido de un soldado que tenía estrés postraumático, comenzó a hacer eso muy seguido y ya a los 3 meses la mayoría de los síntomas habían desaparecido. O sea, es muy recomendado para personas con ansiedad y también con estrés. Para personas claustrofóbicas, ¿qué se hace en ese caso con el tanque? Lo bueno de este tanque que nosotros tenemos, que fue como mandaba a hacer específicamente, tú tienes la opción de poner música y prender luces dentro, e incluso dejar la cabina abierta. Ok. O sea que tú en una parte tú puedes tratar o de meditar o tratar de relajarte simplemente, pero ya si tú quieres como
el feeling total de un tanque de flotación es totalmente a oscuras. Ok. Donde tú tienes el tanque es una habitación cerrada. Ujú, O sea que si correcto. yo voy y me meto en el tanque, yo estoy solo en esa habitación. Solo en Ahí esa no hay nadie habitación. controlando la cabina. O sea, yo estoy totalmente a solas en Exacto. ese. Y ese tanque de flotación obviamente está conectado a una máquina donde nosotros tenemos el control. Ahí ponemos los minutos. Ahí incluso está el filtro. Eso lleva ozono, lleva un filtro, lleva luz ultravioleta que permite desinfectar el agua. Porque obviamente no es que yo le voy a echar 1.200 libras cada vez que se va a echar una gente, porque no es rentable. Obviamente es un agua que se va tratando. Pero sí, tú estás totalmente solo, tienes tu ducha solo y a los 60 minutos la máquina emite un sonido que te despierta y ahí totalmente te bañas, sales, te bebes un tececito y tranquilo. Pero ya tú me dirás mañana del feeling que tú sientas. Sí. Yo estoy súper curioso por ese sentimiento de uno flota en el agua. O sea, el único lugar donde tú flotas en el agua es el Mar El Muerto. mar Y muerto, yo correcto. no he sellado el Ujú. pasaporte para esos lados. Debe ser un sentimiento súper extraño. Y más de tú dormirte. O sea, tú tienes, o sea, sentirte tan relajado que tú te puedes dormir en el agua. Ujú, Esa vaina ujú. tiene que ser parísimo. No, y la primera vez, o sea, depende como tu nivel de relajación y qué tan capaz tú seas de concentrarte, o sea, porque necesariamente la primera vez no te tienes que dormir, como que tú sientes el feeling, te acostumbras, ya quizá la segunda vez puedes intentar dormirte, pero eso depende de cada persona. Pero Yo, yo sé que tú te vas a dormir. yo sí, yo creo que yo me voy a dormir. Yo me duermo muy fácil. No, yo no tengo ese tipo de problemas. Ok. No, y Ento- lo bueno del centro, disculpa que te interrumpa, es que nosotros tratamos de hacerlo lo más accesible a la gente, porque es full. Tenemos el ice bath, tenemos tanque de flotación, tenemos terapeuta, tenemos fisioterapeuta, etcétera. Pero yo siento que mi propósito siempre ha sido cambiar la vida de los demás. Entonces, con este negocio que ahora se convierte como el primer club social de bienestar en Latinoamérica, eso es lo que nosotros estamos logrando. O sea, aquí yo no quiero vender que el típico after work de un dominicano sea irse a un bar y beberse unos tragos. O sea, imagínate tú ir con ese amigo tuyo, ese panita, a un club donde tú seas socio y en esa membresía nosotros te incluimos varias cosas al mes que vamos a aseguran tu bienestar. O sea, entre eso puede estar una descarga deportiva, un masaje de relajación, descontracturante, los ice bath, tanque de flotación, sistema de compresión neumática, o sea, realmente algo súper bueno. sí. Tú sabes que ahora que tú lo dices, si yo quisiera como hacer negocio con una gente y quiero conocer su carácter, Durísimo, yo lo llevara para el Ice Bath. durísimo, sí. No lo había pensado así, si tú Eso te va a supieras. decir muchas cosas a una gente. Ujú. Eso está. De que no, voy a ver si me voy a asociar con fulano, pero primero vamos, Sí. vamos a experimentar Tú esto. llegaste a ver la serie Billions. Claro, Yo creo que eso es claro, algo que Axel Road claro, haría. Dije, ven, claro que vamos a sí, meternos en el Ice Bath. claro que sí. Ah. Y él que era como capaz de leer a la gente en la serie, Sí. obviamente. Ajá. Es súper interesante, sí. Pero eso es lo bueno del Club Social de Bienestar y viene siendo como el primero en Latinoamérica. Mira, para mí eso que tú estás haciendo está súper interesante. De por sí, tu concepto estaba muy bien logrado antes de eso. Yo recuerdo que la primera vez que fui por allá, yo inmediatamente te mandé para el cliente del gimnasio, Ujú. que yo sabía que se van a sentir muy a gusto con lo que tú tienes ahí. Y cuando tú fuiste, ahí no teníamos ni ice bath, No, ni era nada tanque de más flotación, las... terapia de masaje y el sistema de compresión neumática, que Correcto, son como unas correcto. botas y brazos, se llenan de aire. Sin Eso. embargo, tú sabes que a mí me gustó que tú tenías un lugar súper acogedor. O sea, tú entrabas ahí y desde que tú entrabas había una música de acuerdo al lugar, olía de una manera muy Ujú. específica. Cada cabina donde estaba el oficio Un concepto tenía un diferente. concepto, se veía que era una vaina bien hecha, bien pensada. Y poca gente, si tú supieras, sabe eso. O sea, nosotros, para lograr esa relajación, el centro se diseñó tomando en cuenta unos estudios que habían realizado. O sea, incluso en el centro las luces están a una temperatura que produce relajación. Si tú te fijas en el centro, de que tú entras, está la luz como media, pero a Ujú, medida que tú vas pasando a la cabina, está más oscuro, más oscuro, más oscuro. Incluso en ujú. el ice bath lo que hay es luz azul.
Y el olor que tenemos, incluso en el centro, es un olor particular que produce relajación también. O sea, nosotros lo que buscamos es estimular los 5 sentidos de la persona y que se relaje totalmente. Sí, sí. Desde el primer momento yo reconocí que era una vaina bien hecha, bien pensada. Y esa movida que tú estás dando ahora, yo, bueno, Simón, que lo llevé para allá Ujú. esta semana, Simón te lo dijo, tú vas a tener que comprarte 2 ice bath y ampliar pronto, porque yo creo que tú no vas a dar abasto con el éxito que eso va a ser. Porque es que cada vez, Pedro, la gente le está dando mucho más importancia a ese tipo de cosas. Y ya, el mismo ejemplo del ice bath, eso no es nada más para el atleta, eso no es nada más para la Para gente todo el como mundo. nosotros, que le damos importancia a la recuperación, sino que todo el CEO, todo el empresario moderno le da mucha importancia a su bienestar y a su productividad. Y ya la gente está muy clara de que cuando duerme bien, funciona mejor. No, y De que hay cuando hace estudios de todo ejercicio, eso. funciona mejor. De que cuando come bien, funciona mejor. Y de que cuando implementa este tipo de hábitos de mindfulness, de buscar un estado de serenidad, también se refleja en su productividad. Entonces, tú vas a ver una diversidad de personas yendo a tu centro, Ujú, que creo que no era como que la norma en ese ujú. tipo de establecimiento. Y eso nos llevó a nosotros a crear incluso planes empresariales. O sea, lo primero es que el área de bienestar, vamos a decirlo así, ha crecido muchísimo y más después de la pandemia. Hay estudios que te dicen que después de la pandemia hay un 65% de las personas que toman más en cuenta su salud en la toma de decisiones diarias. Por eso hay gimnasios que recibían tanta gente antes de la pandemia, durante la pandemia bajó obviamente, pero luego, o sea, fue un boom. O sea, ya todo el mundo está tomando en cuenta muchísimo más el bienestar. Y Claro. en las empresas también, y hay estudios incluso de Harvard que te lo dicen, hay una revista que se llama Harvard Business Review que dice que por cada dólar que invierte una empresa en bienestar, tiene un retorno de $2.71. O sea, imagínate eso, más del doble. Claro. Y por ejemplo, bueno, y aprovechando que Banco Popular está patrocinando el episodio, Banco Popular toma tan en cuenta también eso. Ellos tienen un centro de bienestar que se llama Viena. Sí, yo lo Y es conozco. súper, súper, súper bonito. O sea, un gimnasio, tienen Ujú. nutricionistas, tienen de todo. Y usualmente la empresa que toma en cuenta su bienestar, realmente el rendimiento sube Claro, automáticamente. porque es que tú tienes empleados más productivos, se enferman menos. Exactamente. Entonces, Falta menos. incluso hasta por tema de póliza de seguro, Ujú. se economiza un dineral, porque la póliza de seguro le baja también. O sea, hay demasiadas razones para que cualquier empresa invierta en el bienestar de sus empleados. Por eso tú ves que hacen ese tipo de iniciativas o que le incluyen un gimnasio a sus colaboradores dentro de su Ujú. paquete de beneficios o que tienen jornadas. Hay empresas aquí, por ejemplo, en donde va un entrenador al final del día y Sí, hacen un sí. entrenamiento en el parqueo o toda la Afuera. gente que le Ujú. interese. O sea, y eso es producto de eso. No, eso ayuda porque tú estás cuidando tus colaboradores, para decirlo así. Claro. Entonces también eso es lo que te digo, que nos llevó a crear como esos planes para los directivos de esas instituciones o empresas donde tienen membresía en el centro. Y la verdad que nosotros realizando la encuesta, esa persona le ha ido muchísimo mejor, se siente muchísimo mejor y el rendimiento ha aumentado. Pedro, volviendo para los iceberg. En la educación que tú has recibido hasta ahora y en lo que tú has leído, eh, el timing influye mucho. O sea, la hora, el momento en el que tú hagas tu Ujú. iceberg, dependiendo de lo que tú andes buscando, eso es muy determinante. ¿Qué tú me puedes decir de eso en base a la educación que tú tienes sobre eso? Hay, como te digo, hay mucho estudio, mucha opinión encontrada. Por ejemplo, Huberman, que es muy famoso, opina que uno debería hacerlo en la mañana. Wim Hof, por ejemplo, que es la persona que como que ¿Qué lo popularizó eso? popularizó. Él realmente es muy controversial, o sea, por Hoffman. decirlo así. No, Wim Hof. Boom. Entonces, pero él recomienda hacerlo en cualquier hora. Pero yo, para mí, eso depende como la finalidad que tú estés buscando. O sea, a mí usualmente me gusta hacerlo en la noche.
¿Por qué? Porque yo siento que me ayuda a dormir mejor y evidentemente los estudios dicen que ayuda a dormir mejor. Ahora hay gente, por ejemplo, que probablemente se siente con mucho más energía y quizá no pueden dormir. Pero los estudios dicen que tenemos un aumento de la dopamina de un 200, un 300%, que es el neurotransmisor responsable de llevar esa relajación al cuerpo también. Pero en mi opinión, entiendo que depende de la persona, realmente. O sea, qué tú estés buscando, cuál es tu finalidad. Si tú quieres recuperación muscular, por ejemplo, ahora, si tú estás buscando hipertrofia y que los músculos, o sea, sea grande, no puedes hacerlo inmediatamente por el entrenamiento. Se recomienda 4 horas, 6 horas después. En ese caso, si ese tipo de persona, vamos a suponer que entrene a las 3 y termine a las 4, 4:30, entonces lo debería hacer la noche. Ujú. Ahora, si una persona que probablemente entrena mañana, lo hace el mediodía. Eso depende mucho realmente. Sí. Tú sabes que Pero a ti, ¿cómo te funcionó? O sea, ¿cómo te sentiste esos 10 días? Usualmente lo hacíamos en la lo noche, después de hacíamos, las 7, el único día que no lo hice en la noche fue el sábado. el sábado. Bueno, el sábado y el domingo. Esos 2 días lo hice en la mañana. Y viejo, yo me sentí igual de bien. O sea, los días que lo hicimos en la noche, yo dormí más bien que el carajo. Si tú pudieras Pero elegir, ¿tú lo hicieras como a esa hora el sábado si o lo yo harías en la pudiera noche? elegir los días que hago jiu-jitsu, lo hiciera después del entrenamiento, Después, porque me por cae demasiado recuperación. bien para la recuperación. Exacto. Entonces, eso es lo que digo, depende mucho de la persona. Y los días en donde no entreno jiu-jitsu, yo lo haría en la mañana, porque también siento que me sentiría mucho más sharp, Y más productivo más durante el productivo. día, claro. Entonces yo lo haría de esa manera, pero la verdad es que yo dormí muy bien haciéndolo. Pero yo no te sé decir, es que yo duermo bien como sea. O sea, Ujú. yo estoy tan cansado en la noche ya. Pues yo arranco mi día muy temprano y tengo muchas cosas que hacer en el día. Y viejo, para la hora que yo llego ya a la cama, yo me duermo rápido. Yo no tengo ese problema. Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Yura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en Patreon. Si quieres formar parte de conversaciones más íntimas, más estrechas sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en Patreon. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertulia Dura y quieres que ese apoyo sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. Pero, por ejemplo, haciendo los ice baths, dormí igual de bien. Y bueno, las métricas dicen que la calidad del sueño fue mejor, o sea Ujú, que me hizo bien. Yo he oído las dos versiones. Por ejemplo, Andrew ujú, Huberman dice eso, pero por ejemplo, él en su propio experimento, él hizo un 30-day challenge de ujú. Ice Bath. Y él dice que él lo prefiere en la mañana. Sin embargo, mientras él estuvo en el challenge, habían días que no le daba tiempo a hacer en la mañana y Y lo hacía por en la él noche. cumplir con su challenge, él lo hacía en la noche. Y él dice que aunque la ciencia dice que no es lo ideal, Ujú. en su experiencia, él dormía bien. Que él no sabe discernir si era porque él estaba muy cansado o si fue el ice bath, pero que a él no le dio problema dormirse haciéndolo. Lo que yo sí he visto data que personas que entrenen para fines de hipertrofia Ujú. no deberían hacerlo justo después de su Exactamente, entrenamiento. exactamente. Porque después de tu entrenamiento de pesa, hay una inflamación producto de ese Ujú. entrenamiento, pero esa inflamación es la misma inflamación que promueve el anabolismo. Exactamente, exactamente. Entonces, si tú interrumpes ese proceso, tú estás diluyendo un poquito el efecto anabólico Ujú. que pudiera tener esa sesión de entrenamiento. Entonces, se recomienda que después de entrenar, si tu prioridad es Exactamente. ganar masa muscular, tú esperes por lo menos 4 horas después de tú haber entrenado para hacer el Donde, ice bath. donde lo recomiendan hacerlo justamente después de entrenar, vamos a suponer, son los ciclistas cuando están en un tour, o sea, un tour de Francia, o sea, te ayuda a recuperarte muchísimo mejor. Entonces, hacerlo entre etapas, porque esa carrera le llaman como etapa, etapa 1, al otro día etapa 2,
eso te ayuda bastante y tu recuperación es muchísimo mejor. De hecho, toda persona que valore más el desempeño que ganar masa muscular debería hacerlo después de entrenar. Ujú. Porque sí, es muy beneficioso desde el punto de vista de desempeño. O sea que, por ejemplo, si ahora mismo para mí es más importante mi desempeño que mi composición física, yo no, y que de hecho es el caso, yo ahora mismo no estoy persiguiendo ganar X cantidad de músculo. Para mí es más importante rendir bien en lo que estoy haciendo y sentirme bien. Y por eso yo he ido después de entrenar y lo hago, porque tampoco es que anula tu entrenamiento por completo. Simplemente si tú eres una persona que está obsesivamente persiguiendo eso y esa es tu Claro. prioridad número uno, pues mejor vete por el lado más seguro y espera 4 horas. No, y donde yo no Pero lo recomiendo es de que inmediatamente antes de entrenar o antes de una competencia, porque para mí no tiene mucho sentido. Por ejemplo, yo que hacía natación, lo ideal es que cuando tú te vas a entrar en una carrera, de tu cuerpo te caliente y esas articulaciones estén, o sea, nítidas. ujú, Entonces, al yo meterme en el ice bath, estoy haciendo al contrario, o sea, voy a tener que calentar el músculo durante el proceso, durante la competencia, y yo no lo recomiendo antes, particularmente, o sea, justo antes de una competencia. Porque tú lo que estás buscando es calentar el músculo para después explotar y competir. sí. Pero eso hay mucha opinión encontrada, Bueno, sí, calentar el músculo, pero obviamente. también calentar lo que es el core Ujú. temperature, es decir, la temperatura Exactamente, interna del cuerpo, tú exactamente. quieres que te caliente. Y por eso cualquier protocolo de calentamiento antes de entrenar, tú vas, no, hazte 5 o 10 minutos de ejercicio aeróbico, hazte un estiramiento dinámico Exactamente, y arranca siempre a en entrenar. Y calentamiento creo que antes. tú estás buscando elevar la Ujú, temperatura interna ujú, del cuerpo. ujú. Eso es así. Pero igual van a seguir habiendo como estudios sobre el iceberg, porque ahora mismo es que está más popularizado, o sea, y incluso lo que más popularizó el iceberg, por ejemplo, Wim Hof se creía que él era como alguien único, como un loco más, porque realmente, como te digo, es muy controversial, o sea, es un tipo que tiene muchísimos récord Guinness, que sé yo cuántas horas en hielo, guindado de un dedo en no sé qué, o sea, en una montaña así, o sea, su peso completo. Es alguien como muy controversial. Es como un David Goggins. Sí, exactamente. Entonces, pero hay un experimento que, o sea, que se hizo público y se hizo ante la cámara, que fue que cogieron 24 personas con data similar, donde él cogió 12 personas y le entrenó durante una semana con ejercicio de respiración y con ice bath. Entonces, luego a las 24 personas, recordando que él nada más entrenó 12, le inyectaron una bacteria que produce como lo mismo que la gripe. Y esos 12 que le entrenó durante una semana fueron capaces el 100% de con esa bacteria, o sea, ellos elevaron el sistema autoinmune y no se enfermaron. Los otros 12 que no entrenaron con él, enfermos todos. O sea, y eso es data que hay en internet. Sí, Entonces ahí él hay, comenzó como a comprobar realmente que esto funciona y se ha hecho más, sí. más Y popular. eso fue algo que no mencionamos. Realmente hay mucha data que relaciona lo que es la exposición al frío, porque al final es Ujú. exposición al frío que se puede dar de Exactamente. diferentes maneras con el fortalecimiento del sistema inmune. Ujú. Porque, por ejemplo, Ice Bath es una forma de exponerte al frío. Pero están los cold showers, Exactamente. obviamente en ciudades Exactamente. donde eso aplique. Están también las cámaras de crío, Ujú. que no sé si los freezer vienen entrando en la misma categoría, pero literalmente hay unos Ujú. freezer. Ujú. Hay incluso underwear con hielo. Ah, ¿Tú has eso no visto lo he visto, eso? eso no lo he visto. Sí, hay una manera hay como una tecnología de tú en el underwear poner hielo y como esa exposición al frío en el área genital. Y supuestamente eso también se relaciona con la testosterona y vaina. O sea, Hay hay, muchísimo. hay mucha vaina. Eh, de eso nada más he probado el ice bath. Eh, lo de exponer los genitales al frío, la verdad que no me interesa ni un chin. De hecho, uno le pone lo suficientemente en el ice bath. Tú sales de ahí con un clítoris casi. No, es que uno sale literalmente con el agua. Y algo, bueno, que no hemos mencionado, son los ejercicios que hacemos después del ice bath. Que Sí. básicamente hay algo que se llama posición del caballo, que es algo que enseña el mismo Wim Hof, que es para tu calentarte, que lo hacemos 1 o 2 minutos, que fue algo también de lo que nos ayudó durante el experimento, que al principio quizás tú lo hacías 1 o 2 minutos, ya cuando estamos quinto, sexto día, comenzamos a hacerlo 5 minutos y tú eras capaz de controlar muchísimo más el frío
después de. Porque hay que decir que tú usualmente, o sea, no, ya tú eras capaz de controlarte ahí en el frío. Ahora, cuando uno salía, que le volviese frío, Que ahí para mí era, eso fue lo exacto. más difícil la Ujú. primera vez. Los escalofríos cuando tú sales de ahí. O sea, porque también hace un frío del carajo afuera. Exactamente. Porque tú sales del iceberg a el lobby del Ujú, centro, en donde ujú. evidentemente el aire está prendido. Y ese primer día, viejo, yo recuerdo, yo no podía ni hablar, tú me diste la taza y yo estaba así, temblando. Y aunque eso sí me sigue pasando, y que es Ujú. algo natural después de tú hacer un ice bath, de nada, tú Claro, duraste claro. 10 minutos a una Ujú. temperatura, ya no se siente de una manera tan marcada. Y la diferencia ha sido eso. El ejercicio que hacemos cuando salimos de ahí, yo lo estaba haciendo por más tiempo. Y también sigo controlando la respiración. O sea, ese mismo ejercicio de inhalar en 3 y 3, 6, 3, exhalar en ajá. 6 Ujú. dentro del agua, hay que seguirlo haciendo cuando tú sales. Claro, claro. No, y Porque para poder bajar como no, esa pulsación y... y uno dura horas con... Bueno, yo llego a la casa y Carolina, cuando la salud me dijo, tú estás frío. Y así mismo yo duro horas. De hecho, nosotros a veces, yo llego a la casa, qué sé yo, 10 de la noche, y en lo que nos estamos preparando, me ducho, etcétera. Por lo general, yo desde que entro a la habitación, prendo el aire. Y a veces yo estoy arropado, haciéndome el loco, sin prender el aire. Y ella me dice, ¿y entonces tú no vas a prender el aire? Yo, espérate, yo lo prendo ahora. Y Y que el frito dura, sí, sí. sí, sí. Pero ese frito, como que el feeling no es como lo normal de que siento frío. Es como la sensación de la que ya hablamos, como que, concho, se siente bien. Tengo frío, pero se siente bien. Sí, y en el caso de lo que te hablo, de que por ejemplo que tú no quieres ni prender el aire, no es que tú sientes frío, sino que tu temperatura interior está tan baja que tú no sientes calor. Entonces la temperatura de afuera no, es irrelevante. Ujú. Tú tienes un enfriamiento interno que tú te... Bueno, el segundo día tú llegaste te duchaste, Ujú. obviamente, y tú me dijiste, pero eso no era nada para mí. Sí, sí, Porque obviamente después del ice bath tú te duchas, pero el agua es como irrelevante, porque ya tú vienes de estar claro. en 6 grados. Que ahora que tú lo mencionas, yo veo gente, por ejemplo, como Joe Rogan, Ujú. que él jura por el iceberg, él lo hace todos los días, pero él también tiene en su casa un sauna infrarrojo. Y lo Y él hace combina. hot and cold Ujú. cada vez que lo hace. ¿Qué tú sabes de eso? Bueno, realmente lo que yo he escuchado, no lo que promueve en sí Wim Hof, porque él es sí, por eso le dicen Iceman, es lo que promueve como el frío. Yo sí pensé en el centro poner como un sauna, pero por cuestiones de espacio no lo puse. Pero Huberman, Ujú. él habla muchísimo de eso, incluso cuando él habla es como de lo intercambio del frío y el calor. Y él Sí, incluso dice que un sauna a él en el transcurso del día, o sea, lo ayuda muchísimo. Pero realmente es data como que es diferente y depende de lo que esté buscando la persona, que entiendo que ahí es otra finalidad. Más que aquí como controlar la mente, la respiración. Ahí es como más muscular que otra cosa, a mi parecer. sí. Tú sabes que un dato interesante, esa misma exposición al frío tiene un impacto en el ritmo metabólico. Sí, exponerte Ujú, regularmente a los ice baths ujú, te aumenta el metabolismo. Porque como tú bajas tanto la temperatura interna del cuerpo, pues tu cuerpo tiene que ujú, luchar por subir esa temperatura y eso ujú. se refleja en lo que tu metabolismo basal. O sea que una gente que también está interesada como en perder grasa corporal, en aumentar su metabolismo, ahí hay algo interesante. Y lo recomiendan en la mañana. Cuando esa es la finalidad, incluso Huberman lo recomienda de que en la mañana completamente. Sí, incluso él tiene un episodio en donde él habla de eso específicamente, un Ujú, episodio dedicado a lo que es cold exposure. Él habla sobre cuál es el proceso celular que ujú. interviene ahí. Como white fat, brown fat. Ujú, Correcto. Él habla, por ejemplo, de que cuando uno es bebé y en la infancia, en la primera infancia, uno tiene mucho brown fat cells. ujú, Y eso te protege, tiene un ujú. efecto térmico, te protege mucho la temperatura y por eso los bebés, los niños, no, they don't shiver. Ujú, Es decir, ellos no, ujú, tú no vas a ver, es ujú. difícil ver a un niño temblando del Temblando frío mucho, como una claro. persona adulta. Ujú, Y es porque tiene más células marrones. Entonces, esas células marrones también son más termogénicas porque, bueno, por diferentes procesos celulares, lo que
si entro uno, voy Ujú. a poner un huevo y dos, tampoco nadie lo va a entender. Pero básicamente, las personas tienen célula blanca, lo que se llama célula beige y célula marrones. Cuando tú te expones al frío regularmente en la adultez, esas células blancas desarrollan una plasticidad en la que se pueden convertir Ujú. en células beige e incluso en células marrones. Entonces, a medida que tú vas desarrollando, a medida que se va dando eso internamente, pues no tan solo tú te haces más tolerable al frío, sino que tú aumentas tu metabolismo. Ahí hay 100%. cosas interesantes. 100%. Y, No, no, y hay y la mucho de ciencia va a dónde coger, o sea, continuar evolucionando en esa dirección. Por eso mismo, porque ahora mismo está trendy. Y bueno, pero que esté trendy. Porque eso va a hacer no, y es que haya bienestar, más inversión en... claro, y es bienestar. Claro, de todos los trends que pueda haber, ojalá que todos los trends No, y sean por de... eso cada persona también es diferente. O sea, yo todavía a veces tiemblo muchísimo. Obviamente, soy capaz de relajarme, pero como quiera tiemblo muchísimo. Mientras yo tengo personas que va una primera vez y no tiembla ni un chingo. O sea, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente. O sea, realmente es cuestión de tú darte cuenta de tu cuerpo, entenderlo y simplemente respiración y mental, que ayuda bastante. De todas maneras, quiero seguir educándome sobre ese cambio de frío a calor. Ujú. Ah, que Bueno, eso me... hay una latina que se puede poner caliente, que podemos hacer un experimento. O sea, yo pedí una con una intención Ujú. de poner calor en una y fría en días específicos. Que quizá podemos hacer un experimento también, O sea, frío-calor, intercambio. en una de las tinas, Se puede poner caliente. bárbaro. Sí. Y eso para hacer como ese contraste, frío-calor, frío-calor, frío-calor. Muy ápero. Que la idea me llegó, lo que te estaba diciendo sobre esa regulación del frío, me llegó a la cabeza porque Huberman es uno que dice que si tu interés es incrementar tu metabolismo, pues tú tienes que básicamente calentarte a la mala. Es decir, cuando tú salgas del frío, no te No, metas en no. caliente, sino deja que sea tu cuerpo el que eleve la Ujú. temperatura. E incluso hay ya técnicas para hacer esa exposición al frío hasta más dramática. Por ejemplo, Movete. se Ujú. recomienda, uno, moverte. Porque cuando tú te metes en el agua fría, tu cuerpo crea como que Una una capa capa. térmica Ujú. para protegerse del frío. Y por eso, cuando tú tengas una posición, se hace más fácil. Pero de que tú empiezas a moverte, tú empiezas No, a sentir ya. frío de nuevo. Y cuando tú haces eso, tú estás constantemente haciéndolo más challenging. Y eso evidentemente se refleja en ese sentido, en lo que estamos hablando Ujú. de que el cuerpo esté constantemente luchando contra la regulación de la temperatura. Pero hay uno más dramático todavía, que es tú meterte en frío un minuto, salir un minuto y enfriar y básicamente secarte a la intemperie. Ujú. Entrar Entrar de frío un verdad. minuto, salir un minuto. Esa vaina, Eso es más duro eso todavía. tiene que Eso es ser más duro. doloroso. Porque fíjate que estamos hablando de que lo más difícil del frío es entrarte. Y, y ese primero 1 o 2 minutos. No, y estamos hablando que hay un intermedio entre cada uno, porque por ejemplo, si tú te sales y entras de una vez, como que está bien, No, pero si tú te pero ahora secaste, un minuto y después vuelve a entrar, ya un poquito no, más, mucho más eso difícil. tiene que ser Mucho doloroso. más difícil. Yo soporto hacerlo un día, a modo Sí, de ver sí, cómo se pero... siente. Pero nada más de yo oír la descripción, me dio un frío del carajo. No, claro, y nada más hay que ponernos a pensar que los primeros 2 minutos siempre son lo más difícil. O sea, que tú estarías en una dificultad de 1 minuto difícil, ok, me calmé. 1 minuto difícil otra vez, me calmé. 1 minuto difícil. Y tú estás diciendo, me calmé, pero no, tú no te vas a calmar nada, porque tú vas a salir del frío Exactamente. y no es que tú te vas a poner frente a una fogata o que te Ujú. vas a secar con una toalla, Exactamente. sino que Parado tú te vas a quedar en la completamente. intemperie con la temperatura de afuera, mojado, enfriándote un poquito, perdón, calentándote un poquito para volver a sumergirte en el frío de nuevo. Exactamente, exactamente. Ese hay que Eh, intentarlo, ese hay que intentarlo, ¿no? Y hay cosas nuevas que uno va aprendiendo, porque realmente en este mundo que a mí me encanta, o sea, del bienestar, yo voy aprendiendo cosas nuevas también todos los días, que no es que aquí como que yo sé todo, o sea, algo que voy aprendiendo, incluso con el estudio que básicamente hicimos, entre comillas, donde íbamos midiendo como toda la estadística, o sea, y se vieron cosas increíble. Yo realmente no pensé que tú podías como bajar tanto las pulsaciones, siéndote sincero. Yo sabía que en algún punto tú te ibas
tú te ibas a acostumbrar, pero estamos hablando que de 130 bajamos a 70 y pico, o sea. Sí. Sí, y que por ejemplo, eso está muy cerca de lo que es mi heart rate en reposo. Por ejemplo, ahora mismo te voy a decir cuánto está mi heart rate. O sea, yo aquí sentado hablando contigo con la temperatura en 22, mi heart rate está en 66. 65, 66. Quiere decir que yo estoy un poquito, un 10% más en el agua fría. Y estamos hablando que fue con 10 días. O sea, si hubiéramos llegado a los 30 y al Ujú. ritmo que íbamos bajando, tú seguramente llegabas a esa pulsación del 100%. Full. Bueno, eh, en el centro, ese concepto nuevo, lo que Sí. tú estás implementando, el tanque, el ice bath, ¿cómo funciona eso? Porque la gente me pregunta, yo le estoy dando la información que tú me has dado Ujú. a mí, pero vamos a aprovechar ya que tú estás aquí para Sí, lo bueno es que ahorrarme ese tiempo de yo sí, responder. en el centro trabajamos con membresía y si tú quieres también una cita particular, o sea, se da. O sea, Cuan- si quiero un servicio en específico, exacto. Tú yo puedo ir puedes, nada más ir al ice bath y puedes ya. nada más ir al iceberg completamente. Obviamente cuando tú tienes la membresía, todo te sale más barato por el hecho de que te incluimos algo en la membresía que tiene un valor como casi del triple. Si tú lo coges particular y para colmo tiene 15% de descuento en todos los otros servicios. Em, pero conviene muchísimo más. Ahora, la forma de uno reservar en el centro, en la biografía de Instagram, hay un link. Tú le das, ahí puedes ver todos nuestros servicios. Lo bueno de esa plataforma es que te permite ver, si tú vas en el caso de masaje, el terapeuta y la formación del terapeuta, el fisioterapeuta y la formación de ese fisioterapeuta. O sea, que tú puedes saber toda esa persona antes de ir y tú puedes reservar una de las cabinas del icebath. Lo que es bueno que sepa las personas que el centro está diseñado como un club social de bienestar para que la mayoría de las cosas se compartan con otra gente, porque yo quiero incentivar esa conversación, esa conexión. Ahora mismo en la cabina de Icebath tenemos dos. Incluso creo que tú puedes hablar también un poquito de tu experiencia cuando fuiste con tu esposa, porque con tan solo tenerla presente ahí, quizá, yo te apuesto que quizá si tú no estuvieras ahí, probablemente yo hubiera durado un poquito, pero no los 10 minutos, porque no es Claro. lo mismo tenerte ahí presente. Ujú. Entonces es algo que va como mucho más allá. Pero pueden reservar a través del link, ahí le aparece Sí, la pero por hora ejemplo, disponible en y el caso todo. de que yo quiera ir con mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Cada uno reserva? Exacto, Porque, por cada, ejemplo, la cada uno reserva reserva. cuenta por Por uno un. de una de las tinas. Exactamente, exactamente. Entonces, los dos reservamos la misma hora y ya. Exactamente, Ok. exactamente. Siempre aparece en la hora disponible. Te puede decir, bueno, queda un espacio a las 8. Eso quiere decir que ya hay alguien que reservó. Y se reserva por 30 minutos. Sí, por 30 minutos, porque obviamente damos una inducción, luego se hace una respiración guiado y luego nos metemos ahí como con esa persona, le vamos hablando mientras está en el iceberg y luego sale un ejercicio, se cambia y duramos alrededor de 20 minutos, media hora. Pero esa guía que Ujú. nada más eres tú que la haces de momento, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Esa guía, ¿hasta cuándo es necesaria? Eso depende, porque, o sea, puede ser que a la persona siempre le guste que sea guiado, o sea, nosotros tenemos en Icebath dos tipos de sesiones, uno que es guiado, otro es que tú vas tú solo y te metes, obviamente, si tiene todas las condiciones, la música, alguien supervisando, pero, o sea, ahí está descrito más que claro que es cuando una persona se siente en completa capacidad de Sí, poder hacerlo porque solo. por ejemplo, yo siento que ya yo Sí. puedo ir y meterme sin que tú estés ahí. Bueno, que tú has ido con tanta gente que yo le he explicado lo mismo a toda la gente que ya tú... No, un Otros día de son... esto tú me vas a encontrar a mí guiando a la 100%, gente en el ejercicio. 100%, 100%. Pero cuando ya tú te sientes en capacidad y ya tú conoces como los fundamentos y sabes controlarlo, tú puedes ir solo. Pero siempre recomiendo la primera vez que sea guiado. Nítido. Siempre, siempre. Y el tanque de flotación se reserva por una hora. Sí, se reserva por una hora. O sea, esa persona dura 60 minutos flotando Y eso no se comparte. solo. No, no se comparte. Lo único que se comparte entonces es el ice bath. El icebath, tenemos el sistema de compresión neumática, que también se comparte porque son dos sillas, una al lado de otra. El tanque de flotación Bueno, pero es es compartido solo. entre comillas, porque cada quien está en su mundo ahí, en su Es- silla con su propia exacto. compresión. Bueno, y depende lo que tú busques, porque si tú vas con un amigo, obviamente quizás no te ponga audífono ni te ponga el celular, se ponga a hablar. Ahora, si son dos personas desconocidas, que en todo caso no quieren como hablar, se queda cada uno en su espacio.
Pero lo ideal es como incentivar, o sea, y que tú vayas al centro y que tú puedas conocer gente también que está buscando la misma finalidad que tú, que es bienestar. Full. Esa es la idea. Nítido. Y en el caso de que una gente quiera probar, ok, yo quiero probar el iPad y cuando yo vaya, yo entonces averiguo de la membresía y demás. Yo puedo reservar Sí, sin sí, ser un miembro. sí, sí, 100%, 100%. Ok. Y simplemente pago allá en caja cuando Sí, vaya. 100%. Reserven el link, ahí va. Como han hecho los amigos tuyos. ¿Cómo qué? Como han hecho los amigos tuyos. Que hay Sí. varios que han ido, Sí, hay obviamente, varios que por han ti. vuelto, porque la Ujú. primera vez que yo lo llevé, tú no le cobraste, pero me Bueno, y imagino que se han vuelto. llévate a Simón, que Simón ya va constante. Ah, sí. No, y varios de los amigos que te he llevado, yo sé que se van a hacer habituales Ujú. allá, ya sea con la membresía o pagando puntualmente cuando vayan. Pero de verdad, Pedro, tú tienes un negocio muy, muy bonito, muy interesante. Así Muchísimas que gracias, claro. yo te deseo éxito en el proyecto y yo no me siento en la obligación de apoyarte. Más bien, yo me siento tan bien con lo que he tenido a cambio que he querido compartírselo a más gente. Tú sabes muy bien que tú en ningún momento me has pedido a mí que suba un Ujú. story, ni mucho menos. Yo lo hago porque genuinamente quiero hacerlo, quiero que más gente vaya y pruebe. Así que yo sé que lo que yo he sentido es lo que va a sentir tú el que vaya y Ujú. se sienta a gusto con eso. Y yo creo que la próxima vez que tú vengas aquí, tú vas a necesitar un recovery spot más grande. Yo no sé si tú piensas trabajar en lo que tú haces por mucho tiempo más, porque en algún momento tú vas a tener que dedicarte por completo al centro. Yo no sé si tú estás consciente de eso. Estamos conscientes, pero el tema... Sí, Me gusta también lo que hago, pero sí le todo a dedico su al centro tiempo, 100%. todo a su Claro, tiempo. claro. Pero yo creo que ese momento te va a llegar antes de lo que tú crees. No, no, que así sea. O sea, realmente para mí también es un placer estar aquí. De verdad que este centro, o sea, más que un negocio, es mi sueño verlo materializado. O sea, estamos hablando que yo fui atleta, yo soy una persona que busca bienestar. Y yo generar ese sentimiento que tú sientes ahora mismo es lo que a mí me mueve, literalmente. O sea, yo veo como una persona sale del centro como que, Pedro, gracias. Gracias a los terapeutas, gracias a los fisioterapeutas, qué chula esta cabina, o sea, qué bien me sentí. Ese sentimiento es lo que a mí realmente me llena. Sí, no, y se nota que tú estás disfrutando eso. Porque yo siempre que voy te veo ahí. No importa el día, no importa la hora. He ido lunes, así como he ido domingo, y te veo ahí entrado en tu negocio. Recibiendo a Y, la y gente, eso, y todo, todo, eso, todo. eso no, eso simplemente me acuerda a mi mismo proceso en el gimnasio, en el que yo todavía sigo muy presente en el gimnasio, pero recuerdo esos momentos cuando nosotros estábamos abriendo, teníamos poco tiempo en el negocio, que literalmente, bueno, yo todavía no estaba casado, Ujú. estaba a lo mejor más parecido a tu situación. Viejo, yo me pasaba sábado y domingo en el gimnasio. Ese era mi casa club. De hecho, un sábado en la tarde, yo recibí amigos. ¿Qué tú quieres hacer? Ah, ven, vamos para el gimnasio. Y nos Así yo. sentábamos en el gimnasio tomando un café, a hablar disparate. O sea, ese era mi casa, literalmente. No, y porque es que Me acuerda mucho a ese proceso. te llena, y el esfuerzo de tú poner ese sitio, o sea, ya mi novia está casi matándome porque me la paso ahí, pero yo incluso No, le pero digo, hazla formar parte vamos, ya. no, ella va, hacemos ice, va, tú entiendes, Sí. pero realmente un sentimiento que llena mucho, de verdad, y ve la gente, y realmente como te dije, ve mi sueño materializado, y ve la gente como sale, y realmente he puesto mucho esfuerzo, o sea, la gente no sabe lo que hay de atrás. Igual, nosotros seguimos, bueno, yo sigo aprendiendo, ¿tú entiendes? O sea, Ujú. incluso tú cuando vas al centro, yo a veces te hago preguntas hasta que tienen que ver con administración y eso te lo agradezco muchísimo, pero es algo, uno es lo suficientemente humilde de ir aprendiendo en el camino y uno aprende con los Claro. mismos clientes, por eso al otro día lo contactamos, ¿cómo te sentiste? ¿Qué Sí. nos recomienda a nosotros para seguir mejorando? Sí. Se hacen esos cambios y todo. Tú sabes que, y yo te lo he dicho antes, el hecho de que yo soy más viejo que tú y tengo más tiempo también teniendo negocios de esa naturaleza. Hay errores que ya yo cometí y pagué por ellos. Que si yo se los puedo ahorrar a otra gente, yo con gusto lo hago.
O sea que en lo que tú sientas que te puedo servir de ayuda, siempre a la orden. Y yo que no tengo miedo de preguntar, o sea, yo pregunto, yo lo que quiero también es seguir aprendiendo de este mundo del bienestar. Incluso cada vez que nos vemos, que hablamos, aprendemos algo nuevo. O sea, una cosa que tú leíste, una cosa que te diste cuenta, que te sentiste en tu cuerpo, o sea, Claro, no, y uno que está fundiendo con esta vaina de los iPads. sí, Es decir, literalmente. yo ahora mismo estoy escuchando muchos podcasts sobre eso. El mismo Wim Hof también. Estoy queriendo conocer un poquito más de la filosofía, porque lo que yo sabía de él era como a modo muy superficial, lo que se ve en Instagram, lo que se ve en formato más corto de contenido, pero ahora estoy queriendo como que conocer los insights. No, Así y que, yo pensando, vamos a traer a Tina un día aquí a Wood Ignition y aperísimo. vamos a hacer algo para los clientes. Me estoy Bueno, comprometiendo aquí. Vamos a bueno, hacer un ejercicio de respiración guiada pero y ¿cuáles vamos vamos a a hacer traer? Las que iceberg. son inflables, que se le No, pone hielo, vamos a traer las dos que yo tengo. Yo con el cierro, chiller. cierro el centro ese día, los iceberg, para traerlo aquí, hacemos algo Y eso es súper así cool. de sencillo. Sí, sí, las máquinas son completamente movibles. Ok, bueno, pues ya que tú te involucraste, te voy a terminar de involucrar bien. Yo no sé si tú has visto, nosotros hacemos los Workout of the Month. Ujú. Nosotros todos los meses tiramos un workout y se arma una especie de competencia interna en el gimnasio. Y se compite entre los clientes, entre los coaches. Y es muy ápero eso, pero la gente evidentemente termina sumamente agotada Ujú. después de los workouts. Nosotros a veces lo que hacemos, o a veces como para integrar la comunidad, nos juntamos un sábado y todo el mundo tira los workouts, o todo el que quiera. Pudiéramos aprovechar esa misma actividad para la gente después de tirar su workout que se meta en el ice bath. Claro, si lo vamos a hacer así, quizá no hay necesidad de traer los chillers. Yo traigo las tinas de por sí y Sí, la llenamos incluso completamente, claro. nosotros lo hemos hecho en el parqueo de allá de Ujú. Diamond, que los sábados la plaza está prácticamente cerrada, el parqueo está vacío, entonces pudiéramos ahí mismo armar Sí, los ice bath. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, pues ya está Increíble. involucrado. Lo que hay que sacar esos videitos de esa gente. Ah, claro, Obviamente. claro. Pero el feeling y la recuperación al otro día va a ser muchísimo mayor. Incluso ahora nos damos cuenta que, por ejemplo, hasta en los CrossFit Games, en cualquier cosa que tenga que ver con fitness, que tengan un torneo, siempre, siempre, siempre hay ice bath. Ujú. En la Olimpiada, por ejemplo, en la piscina, hay ice bath. Sí, En cualquier, lo de pesa, tienen ice bath. sí. Obviamente cada país lleva pero lo toman en cuenta muchísimo. Y es que la recuperación es increíble. Sí, no, y esa práctica de meterse en hielo es viejísima. Los peloteros, Claro. por ejemplo. Todo el que ha jugado pelota, en algún momento se metió en un tanque de eso Sí, sí. de basura, Lleno de hielo. lleno de hielo y agua. Ujú. O sea, eso no es de ahora. No, vamos a eso, vamos a eso. Aperísimo. Bueno, Pedro, yo sé que tú tienes que irte para el centro, que tienes par de citas hoy precisamente de iceberg. Gracias por venir, viejo. No, no, gracias a ti por invitarme. Yo sé que tú y yo vamos a tener que continuar grabando, porque vamos a seguir fundiendo en este proceso. 100%. Y Y yo sé que cuando tú pruebes el tanque de flotación mañana, tú vas a decir, no, es que esto es otro level. Hay que hacer un episodio nada más del tanque de flotación. tú sabes que yo llevé, el amigo que llevé el sábado pasado, él desde que vio el tanque de flotación, bueno, él de una vez te preguntó para ponerse en el plan más... No, él está eh, ahí incluso en lista ah, de espera. ya, O ya. sea, es algo que nosotros anunciamos la membresía. Tenemos una lista de espera de membresía. O sea, que Yo creo que es entre los ice bath y el tanque de flotación. Ese es tu diferenciador número uno y esa vaina de que tú la ves, tú dices, no, take my money. no, y hay muchísimas cosas nuevas que van a seguir llegando. O Sí, sea, yo sé que cosas sí. que ni pensamos. Yo sé que sí. O sea, tú verás, tú te vas a dar cuenta. Te va a gustar mucho. Nítido. Bueno, Pedro, gracias por venir, viejo. No, no, gracias a ti por invitarme. Y gracias a quienes nos acompañaron hasta este último minuto del podcast. Si a usted le interesa conocer lo que es meterse en una tina con el agua a 5, 6 grados Celsius y sentir lo que se siente cuando usted sale de ahí, pues lo puede hacer en su casa con agua y mucha funda de hielo. O puede ir a Recovery Spot Ujú. y también hacerlo en un sitio en donde hay un profesional guiándolo con su respiración, con el mindset y que eso sea una experiencia verdaderamente agradable.
Nos vemos en un próximo episodio de Tertulia Dura.